Pero para empezar, quería hablar un poco, bueno, de lo que sucedió en las últimas horas, que fue esta marcha, este banderazo muy extendido en todo el país. Y bueno, mucha gente, incluso en la 9 de julio, en distintos lugares, con distintos reclamos, que obviamente lo que plantean es distintos reclamos, variados. Ahora vamos a analizarlos en concreto. Pero que están manifestando un malestar fuerte con el gobierno, con la situación económica, con la cuarentena, con obviamente la falta de trabajo, el derrumbe económico y demás. Más allá de eso, y que obviamente siempre en democracia es importante que el malestar se exprese siempre ordenadamente, sin violencia. Después vamos a ver algún episodio que sucedió ayer con agresión a periodistas, pero más allá de eso, me parece que acá hay un problema más de fondo, que es que nuevamente está ganando en la dirigencia política o en cierta dirigencia política y también en los medios el discurso de el problema es el otro, como si los problemas de la Argentina fueran muy sencillos. El problema es la jefa de la banda, o el problema es la mafia macrista, que se expresa con distintos colegas, comunicadores, algunos amigos, que efectivamente expresan esa visión que seguramente están convencidos de que es así, que el problema de la Argentina es la jefa de la banda o la mafia macrista. Y yo voy a dar mi humilde opinión, que es mucho más moderada y más tibia, porque yo creo que los problemas de la Argentina son muchísimo más complejos que los problemas judiciales que tiene la expresidenta por causas de corrupción y los problemas judiciales que empiezan a aparecerle al expresidente por causas de corrupción también y por la causa de espionaje. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero claramente los problemas de la Argentina son muchísimo más complejos y básicamente tienen que ver con el fracaso en encontrar un rumbo como país. Un rumbo que obviamente se expresa en la crisis económica, que yo lo vengo contando, es muy importante y tiene que ver con una economía que prácticamente estaba en estancamiento desde el año 2012. Un año caía, el otro creció un poquito, caía. Y así se mantuvo hasta el 2017 y después empezó una recesión muy profunda de 2 años consecutivos que sellaron el destino del gobierno del expresidente Macri. Y sobre esa situación hoy han estallado todos los problemas, porque sobre esa situación hay un derrumbe. El derrumbe que genera la pandemia, esto que deja desconcertados a todos los gobiernos, y en el caso argentino a todos los que gobiernan, no solamente a Alberto Fernández, sino a los gobernadores y a los intendentes, que es el derrumbe económico en medio de una crisis sanitaria enorme. Y Argentina no sabe cómo termina esto. Ahora vamos a hablar, pero estamos en picos de contagio que van a generar más muertes de las que hubo hasta ahora y además el riesgo de un desborde del sistema de salud. Y en ese escenario me parece que es tiempo para la moderación y la responsabilidad. Obviamente cualquiera puede en la Argentina decir lo que quiera y seguramente lo va a seguir diciendo, ya sea desde los medios de comunicación, en los que desde un lado furioso piensan que el problema es el otro y desde el otro. Y también desde la política. Lo que pasa es que de la política me parece que hay una responsabilidad mayor en este momento y se debe apelar a esa responsabilidad de los dirigentes. Yo creo que el problema de la Argentina es muy complejo, no solamente porque tenemos un problema con nuestros presidentes, que en la última década, pongámosle, no han encontrado el agujero del mate, es decir, no han encontrado la fórmula para que la Argentina pueda encontrar un rumbo de crecimiento sostenido, de inclusión social y demás. Pero además tenemos un problema claro con nuestros expresidentes. Porque en general lo que sucede en la Argentina es que cuando
un presidente deja el poder, los jueces que antes no lo investigaban, lo investigan. Y eso genera una situación en los expresidentes, bueno, obviamente de muchísima preocupación respecto a su libertad personal, más allá de las libertades o más allá de las situaciones de desigualdad y demás. Eso se expresó en algún momento y se sigue expresando con Cristina Fernández de Kirchner por las causas de corrupción que tiene abiertas, y también se expresa, sobre todo en las últimas semanas, muy fuertemente con el expresidente Mauricio Macri, que, tal como le ha manifestado a varios de sus miembros de gabinete en su momento, y están todos muy preocupados por el tema de su libertad personal, y si van a ir presos o no, si la justicia va a avanzar con prisiones preventivas o no. Y la verdad que lo deseable sería que la justicia argentina investigara a todos, a los que tuvieron poder y a los que tienen poder, y que los investigara en todo momento. Hay algo positivo, que es que los mismos jueces que ahora están llamando a funcionarios de Macri y apuntan muy cercano del expresidente, son los mismos que investigaron a Cristina. Y así como eran vituperados en su momento y denigrados por el kirchnerismo duro, porque se decía que había una persecución política contra Cristina, bueno, lo mismo sucede con varios jueces y fiscales que hoy están investigando al macrismo. Es la persecución política. Obviamente, esos jueces están también muy cuestionados porque investigan según el momento político, pero la verdad que es muy notorio cómo esos mismos jueces o fiscales, que en su momento eran absolutamente insultados por el kirchnerismo, ahora son realzados por los militantes del kirchnerismo, porque están investigando al macrismo. Y cómo esos jueces y fiscales que antes eran impulsados por el macrismo, ahora son denostados como instrumento de una persecución política. Pero al margen de eso, el problema de fondo es cómo hacen para gobernar los que tienen en este momento la obligación de gobernar y de sacar a la Argentina de esta crisis muy profunda que no solamente es económica, sino también es sanitaria, lo que está pasando en el mundo. Y hay un problema adicional, que los que están gobernando hoy en la Argentina, ya sea Alberto Fernández o Rodríguez Larreta, para ponerlo en un término resumido, no son los líderes de su espacio político. Y que los líderes de sus espacios políticos, Cristina de un lado, Macri del otro, tienen una visión mucho más ultra de la realidad, mucho más el problema es el otro de lo que los tienen los que gobiernan. Claramente, Cristina no es presidenta en este momento porque no pudo ser presidenta. Es decir, Alberto Fernández no hubiese ganado la elección si en esa coalición política que gobierna no se hubiese sumado Massa y otros partidos que le aportaron 8, 10, 12 puntos que fueron fundamentales para poder ganar la elección. Y solo se pudieron sumar cuando se bajó Cristina de la candidatura presidencial y llegó Alberto Fernández. Pero es cierto que Alberto Fernández llega a UPA de Cristina a la presidencia, ¿es así? Y del otro lado hay un Rodríguez Larreta, un Gerardo Morales en Jujuy, un intendente Jorge Macri, los intendentes del conurbano, que están con una preocupación enorme de cómo gestionan la crisis, lo mismo que le pasa a Alberto Fernández. Pero el líder del partido es Mauricio Macri, y Mauricio Macri cree que hoy la principal preocupación de la Argentina no debe ser la crisis y la pandemia, sino que debe ser si Argentina va o no a Venezuela, que es una visión distinta de la que tienen los dirigentes de Juntos por el Cambio que gobiernan. Y eso genera un problema muy grande, porque efectivamente yo creo que Argentina, y es una obviedad decirlo, no es Venezuela. Argentina es un fracaso distinto de Venezuela y va a seguir siendo en el futuro un fracaso distinto. Es decir, Venezuela es una dictadura que es un fracaso estrepitoso desde el punto de vista económico y social, además del punto de vista de los derechos humanos. Argentina viene siendo hace rato un fracaso desde el punto de vista económico, pero claramente desde el punto de vista de las libertades democráticas se distingue absolutamente de Venezuela. Y estoy seguro de que eso va a ser así en el futuro. Lo que estamos discutiendo hoy es más profundo.
si Argentina va a poder salir de esta mega crisis o no. O si el gobierno de Alberto Fernández y de todos los que gobiernan hoy, es decir, estos dirigentes que, insisto, no es solamente Alberto Fernández, sino es Larreta en la ciudad, es Gerardo Morales en Jujuy, el gobernador de Corrientes Radical, el gobernador de Mendoza, Grindetti en Lanús, Jorge Macri, ¿van a chocar nuevamente con el fracaso o no? Ese es el problema de fondo que tiene hoy la Argentina. Y si efectivamente estos dirigentes chocan con el fracaso, incluido obviamente el principal, que es el presidente de la Nación, y claramente la Argentina va a un escenario muy complejo. Es decir, ya sería un estallido sobre el estallido, ya sería una crisis sobre la crisis. Es decir, la idea esta de que Argentina conviva permanentemente, ya estamos en el tercer año, un cuarto año de crisis, puede ser una situación muy dramática. Yo sé que de un lado están los que creen en el kirchnerismo, vamos por todo, porque de última, si no le emboca Alberto, llegará Cristina. Y del otro lado están los ultras que creen, bueno, si no es, si directamente en vez de estar Albertítere está Cristina, se fortalecerá la opción de Macri. Pero no es así en el pizarrón como funciona la sociedad. En el medio hay millones de personas que sufren, hay riesgos enormes desde el punto de vista social, económico, para esas personas, pero también para la dirigencia política. Es decir, si en un momento esto significa que Alberto Fernández va a chocar y va a un nuevo fracaso, como se vienen repitiendo en los últimos años, bueno, obviamente que va a crecer cada vez más el que se vayan todos. Y cuando digo todos, es todos. Y eso pone en serio riesgo, si se quiere, el futuro de la democracia argentina y sobre todo la posibilidad de encontrar un camino y un rumbo. En la marcha de ayer, obviamente había expresiones muy genuinas, había expresiones anticuarentena, había expresiones del enojo y el desgaste que ha significado esta crisis sobre la crisis que ya veníamos viviendo. Pero había también una convocatoria política. Y eso me parece que, por eso hablo de la responsabilidad de los dirigentes en este momento. No porque no se pueda hacer una marcha, es más, está bárbaro que se hagan marchas de oposición y de limitación del poder de turno. De hecho, las democracias funcionan así. Los gobernantes creen que van para un lado y siempre aparece un partido político, y yo espero que aparezca, digamos, rápidamente, que plantee una alternativa porque el año que viene hay elecciones y después hay una elección presidencial dentro de 3 años. Y de hecho la alternancia es lo que hace saludable a la democracia. Imagínense si en la crisis que vivimos el año pasado, con Macri con enormes dificultades para llegar a diciembre del 2019, y felizmente pudo llegar, no había una alternativa que le ofreciera a la sociedad una esperanza, que eso es lo que resultó Alberto Fernández. Siempre sobre el fracaso del que se va, llega la esperanza del que viene. Le pasó lo mismo a Cristina. Obviamente dentro del kirchnerismo duro dicen que Cristina no perdió, que en realidad... pero Cristina sí perdió en el 2015, porque ya no podía generar expectativa. Y llegó alguien que generó expectativa. Bueno, también fracasó. Y llegó Alberto Fernández, no llegó Cristina, sino que les decía, Cristina no hubiese ganado esa elección. Y hoy Alberto Fernández necesita gobernar con una coalición amplia, necesita hacer equilibrio entre la presión que le mete Cristina, que tiene una visión distinta respecto hacia dónde va el país, y el resto de su coalición. Y una sociedad que está en ebullición. Del otro lado también hay un sector muy duro de la sociedad, Macri con el fracaso estrepitoso desde el punto de vista económico, y yo sé que cuando digo esto va a haber mucho de decir, no, Macri hizo todo bien, lo que pasa es que fue el kirchnerismo del otro lado. Bueno, es un poco lo que estoy contando, digamos, este discurso donde el problema es el otro, no son los fracasos personales. En todos los países del mundo se está construyendo sobre esas minorías, es decir, todos tienen su núcleo duro que les asegura estar fuerte aún perdiendo las elecciones, que le aseguró a Macri irse con el 41% de los votos, que le aseguró a Cristina estar plantada en el escenario pese a que se terminaban los 12 años de la etapa kirchnerista y que perdía no solamente el gobierno nacional, sino
la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese núcleo duro es lo que sostiene no solamente el proyecto de esos dirigentes, Cristina de un lado, Macri del otro, sino también la protección, digamos, ¿no? La idea del mensaje, miren que yo tengo un espacio político que en cualquier momento vuelve. Ahora, para gobernar, y sobre todo en este momento, y es muy difícil en la Argentina gobernar con el núcleo duro, es imposible, diría. Bolsonaro lo puede hacer en Brasil porque tiene a los militares atrás. Trump lo puede hacer en Estados Unidos porque es un país de instituciones firmes, sólidas. Puede decir barbaridades de la prensa, este periodista es un corrupto, esta cadena es un fracaso, no les va en el rating de CNN, de este, del otro. Pero bueno, es Trump, la Argentina es totalmente distinta. La Argentina es un país en el cual tenemos un presidente, como creo yo han sido los últimos presidentes, los últimos años de Cristina, cuando pierde en el 2013 y se le termina la posibilidad de continuar con su proyecto en esa etapa, de Macri, que fue un presidente también que estuvo permanentemente con minorías en el Congreso y cuando las obtuvo fueron muy parciales, las mayorías, y de Alberto Fernández, que está haciendo equilibrio en una sociedad que está en ebullición, que cualquier cosa le plantean tomar la calle, y al mismo tiempo dentro de su coalición tiene diferencias importantes en esa construcción política. Pero fíjense cuál ha sido la reacción de los dirigentes de la oposición. Y por eso yo decía de la necesidad de que haya responsabilidad política. Insisto, no porque no se pueda manifestar, al contrario, es saludable que se manifieste. Lo que pasa es que estamos en un momento delicado de la Argentina, que es el momento en el cual estamos en el pico de contagios y los principales dirigentes que gobiernan están pidiendo ver si se puede cumplir esta cuarentena que desacelere los contagios. Y en el medio, ayer hubo una marcha con mucha gente en la calle, y yo, a diferencia de los que están en las trincheras y dicen que se enfermen todos y demás, me parece algo muy preocupante y que debiera preocupar a todos. Y ojalá esas marchas no generen más contagios, no solamente para toda la sociedad, sino para los que fueron a manifestarse, para la salud, porque había gente grande, joven, de todas las edades. Macri dijo libres, feliz día de la independencia, ¿no? Con las banderas y la gente en la calle. Libres. Efectivamente, en la Argentina son todos libres de hacer lo que quieran. De hecho, son tan libres que incluso en un periodo de cuarentena, ni Rodríguez Larreta ni Alberto Fernández despejaron ninguna de estas manifestaciones que violaban la cuarentena. Y esto es así porque la Argentina hace rato que está en una situación donde es mejor que la gente se exprese de alguna manera y que no estalle por otro lado. Entonces, pasaba también, digo, con los manifestantes de los movimientos sociales durante el gobierno de Macri, que le reclamaban a Rodríguez Larreta que reprimiera y demás, y en muchos casos terminaban cortando absolutamente y manifestando. Pero Mauricio Macri cree efectivamente que el problema principal de la Argentina hoy es la libertad, y lo que no queda claro es si la libertad de él o la libertad de los argentinos. Y por eso digo que habría que llamar un poquito a la responsabilidad de los dirigentes políticos.